Hola amigos. En uno de los párrafos de la primera parte decía lo siguiente. Es posible que el mandar Donald Trump la Guardia Nacional a la frontera no sea más que simplemente un acto de guerra contra México, ya que nadie se cree que estén ahí para proteger las fronteras, y bien pudiera ser la vanguardia de la preparación para la logística que todo ejército necesita haber hecho antes de lanzar una invasión masiva, como mantenimiento, comunicaciones, transporte, operación de equipo pesado, análisis de tendencias y uso de inteligencia, vigilancia y aviación para planear el campo de batalla. Bien amigos, ahora les voy a retrotraer a 1848, donde, en un manifiesto del Partido Comunista, Karl Marx y Friedrich Engels dejaron escrito lo siguiente. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Y en una tesis sobre Feuerbach, dijo: la esencia humana no es algo abstracto e inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales. Lo que a mí me lleva a la conclusión de que esas relaciones sociales solo tienen un único sentido, la lucha de clases, porque los que quieren escribir los guiones de la historia y las normas por las que quieren que se rija, son simplemente las burguesías, hoy llamadas con el eufemismo de neoliberalismo. Para cuyos economistas, y también en palabras de Marx, las instituciones del feudalismo son instituciones artificiales, y las de la burguesía son instituciones naturales. En esto se parecen a los teólogos, que establecen también dos clases de religiones. Toda religión que no es la suya es una invención de los hombres, mientras que su propia religión emana directamente de Dios. Vista esta exposición de razonamientos, a mí se me ocurren algunos, como por ejemplo la pregunta, ¿por qué los burgueses temen tanto al marxismo? Respuesta. Porque como ya dijo alguien, toda la teoría de Marx es cierta. Y si es cierta, tendremos que admitir que cuando dijo que la lucha de clases es el motor de la historia, también es cierta, por lo tanto que nadie se llame a engaño, cuando hacernos tesis sobre el capitalismo. La frase que más me sorprende de todas y que además siempre está de moda en labios de los líderes de la izquierda, sobre todo cuando aparecen en los medios, es esa que hablan de las contradicciones del capitalismo. No sé si lo hacen para hacerse los interesantes, porque siempre se suelen quedar en la frase en sí misma, y parece que les da vértigo actualmente ir más allá, precisamente ahora donde esas famosas contradicciones del capitalismo después de la caída de la hegemonía del Imperio OTAN, se hace más palpable. Y la pérdida casi total de su influencia hegemónica han muerto en Siria junto con sus ejércitos. Por lo tanto, junto al título de la frase famosa, hay que hacerle como mínimo el razonamiento que le hizo Marx cuando dijo: las contradicciones del capitalismo llevarían inevitablemente a su hundimiento. El proletariado jugaría el papel central, su lucha contra los capitalistas conduciría al establecimiento de la dictadura del proletariado, como etapa de transición a la nueva sociedad sin clases y, por lo tanto, sin explotadores ni explotados, a la sociedad comunista. Esta transformación revolucionaria de la sociedad acabaría con las viejas relaciones de propiedad. Pues bien, en el primer vídeo también dije que Estados Unidos en estos momentos es como un jabalí herido, y si consideramos que también es la cabeza más representativa del neoliberalismo actual, con la OTAN como herramienta militar para defender a la burguesía, tendremos que admitir que buscará su reagrupamiento ideológico intentando hacerse por las buenas o por las malas, de momento de todo el continente americano y sus zonas de influencia, ya que la otra mitad de la Tierra estará definitivamente influenciada por Rusia y China como pivotes antiimperialistas. Por lo tanto, solo cabe reseñar los pasos que de Estados Unidos en cada momento, y estar atentos para que cada pueblo no se fíe ni un pelo de los gobernantes afines al boato del imperio. Si el pueblo no se une en defensa propia, será víctima de las fauces del águila imperial, para lo cual solo quedan dos formas de lucha para defenderse: la militar con ejemplos como Vietnam o Siria, y la ideológica con un ejemplo único, el marxismo, que ya fue motor de la creación de la Unión Soviética. Así que, como suelo decir, a buen entendedor con pocas palabras basta, vamos a seguir los pasos del imperio en los últimos días, el resto ya es cosa de que cada cual piense lo que quiera, pero sí que hay que tener presente que las miguitas de pan que marcan el camino sí que podrían llevar a alguna parte. Una inmigrante hondureña vivió una trágica situación en un centro de detención de inmigrantes ilegales en Texas, donde autoridades federales le arrebataron su bebé mientras ella le amamantaba, informó la CNN. Según su abogada Natalia Cornelio, del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, la mujer se resistió y fue esposada en el proceso.
La hondureña había sido detenida en el marco de la política de tolerancia cero de la administración de Donald Trump, que supone procesar a todos los inmigrantes ilegales que atraviesan la frontera de Estados Unidos. Desde la implementación de esa política a partir de mayo, unos 500 niños han sido separados de sus familias, según el defensor público adjunto para el Distrito Sur de Texas, Miguel Nogueras. El protocolo de la administración Trump establece que los inmigrantes detenidos en la frontera sean enviados a un tribunal federal y a sus hijos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Ministerio Estadounidense de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, la cifra dada a conocer por un vocero del Departamento de Seguridad Interna la cifra ya en 2.000 niños separados de sus familias. La práctica de separar a familias en la frontera ha sido condenada por las Naciones Unidas, por el Partido Demócrata de Estados Unidos y múltiples defensores de los derechos de los inmigrantes y los niños. El pasado viernes, los demócratas introdujeron un proyecto de ley que busca imponer restricciones a esa medida. Durante la cumbre del G7 celebrada la semana pasada en Quebec, Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo en tono sarcástico a Shinzo Abe, primer ministro de Japón, que le enviaría 25 millones de mexicanos, después de lo cual perdería las próximas elecciones. Trump lanzó su comentario cuando abordaba con el jefe del gobierno nipón el tema de la inmigración en Europa. Shinzo, no tienes este problema, pero puedo enviarte 25 millones de mexicanos y estarás fuera del cargo muy pronto, dijo Trump, según un alto funcionario de la Unión Europea que estaba en la sala y cuyas declaraciones fueron citadas por el periódico estadounidense, The Wall Street Journal. ¿Es la Alianza del Pacífico el caballo de Troya de Estados Unidos en América Latina? Tras la fachada neoliberal de la Alianza del Pacífico se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítica cuya finalidad última sería dinamitar el proyecto político integracionista representado por la UNASUR, e intensificar la política de aislamiento de los gobiernos progresistas de la región, en especial de Venezuela tras quedar huérfana del alma mater de la revolución bolivariana, el comandante Chávez, así como finiquitar el proyecto integrador económico del Mercosur. La revista Foreign Policy, edición de enero-febrero de 2012. Publicó un análisis de Brzezinski, titulado After America, traducido como Después de América, donde analiza la tesis de la decadencia de los Estados Unidos debido a la irrupción en la escena global de nuevos actores geopolíticos, China y Rusia, y de sus posibles efectos colaterales en las relaciones internacionales. Respecto a México, Brzezinski afirma que el empeoramiento de las relaciones entre una América, Estados Unidos, en declive y un México con problemas internos podría alcanzar niveles de escenarios amenazantes. Así, debido al caos constructivo exportado por Estados Unidos y plasmado en la guerra contra los cárteles iniciada en el 2006, México sería un estado fallido del que sería paradigma la ciudad de Juárez, la ciudad más insegura del mundo con una cifra de muertes violentas superior al total de la guerra de Afganistán en el 2009. Por lo que para evitar el previsible auge de movimientos revolucionarios antiestadounidenses se procederá a la intensificación de la inestabilidad interna de México hasta completar su total balcanización y sumisión a los dictados de Estados Unidos. Así, la política anti-inmigración de Trump aunado con el proteccionismo económico, seguramente pretende finiquitar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, e implementación de aranceles a los productos mexicanos. Conllevará una severa constricción de las exportaciones de productos mexicanos a Estados Unidos así como de la entrada de remesas de dólares en México, lo que podría suponer una debacle económica y social y terminar por desencadenar frecuentes estallidos de conflictividad social, siendo previsible una clara regresión de las libertades democráticas y un posterior regreso a escenarios ya superados de intervención del ejército como garante del orden constitucional. Para poder analizar dónde llevan los pasos de estas miguitas que marcan el camino, solo hay que estudiar la influencia que Zbigniew Brzezinski ha tenido en la estrategia imperialista de Occidente, basada pública y casi exclusivamente en su odio a la Unión Soviética y al marxismo. Este estratega proimperialista ha marcado los pasos y se puede decir que hasta hoy nos han llevado a la situación actual de las cosas. Se convirtió en un gran defensor de la guerra de Vietnam, y en 1966 entró a formar parte del Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado. Fue uno de los redactores del discurso Construcción de Puentes pronunciado por el presidente Lyndon Johnson el 7 de octubre de 1966. Más tarde defendió revertir la escalada en la guerra, pero se mantuvo crítico contra la llamada Nueva Izquierda. Tras asesorar al vicepresidente, Hubert Humphrey en las elecciones presidenciales de 1968, el nombre de Zbigniew Brzezinski comenzó a atraer la atención de los políticos y los medios cuando, a principios de los 70,
advirtió en un artículo en la revista Foreign Affairs de los riesgos del declive del poder imperial norteamericano, y una recomposición de hegemonías planetarias a las que debía corresponder una nueva política de Washington. Fue contratado por el banquero David Rockefeller para ayudarle a crear una organización que fomentara la cooperación entre Estados Unidos, Europa y Japón, la Comisión Trilateral, de la que Brzezinski sería su primer director. ¿Blanco y en botella? Quiero terminar esta reflexión invitándoles a una observación que todos nos deberíamos hacer. Muchos dicen que el marxismo está pasado de moda, y que la lucha de clases no existe hoy en día. Yo por mi parte solo diré que el marxismo está más vigente que nunca. Es evidente que los tiempos hablando en términos tecnológicos han cambiado mucho. Estamos de lleno en un cambio de era, y que esa también tiene que llegar a la lucha de clases. Internet está acelerando mucho el proceso, pero háganse una meditación respecto a la lucha de clases. Es la siguiente. El principio burgués desde y durante la irrupción de Karl Marx, era que los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Hoy 100 y pico años después, resulta que los ricos son cada día más riquísimos y los pobres son cada vez más pobres. Y estamos en la era Internet. ¿Qué hemos avanzado? Hoy se subastan esclavos en Libia. Las migraciones masivas de poblaciones huyendo de la pobreza siguen siendo las mismas de siempre, y el rechazo a los mismos el de siempre. Se construyen muros y alambradas para detenerlos físicamente, pero resulta que a la única forma de lucha a la que no le pueden poner barreras, como es la ideología, parece que las barreras nos las ponemos nosotros mismos, y nos unimos a la trinchera de nuestros negreros. Reciban un saludo.